si no voy a ser muy creativa, es metodología de desarrollo de sistemas. Ya este tema es un tema ya más parecido, o perdón, no más parecido, sino que tiene más relación con, ahí están viendo la pantalla, puse a compartir o no. Sí, se ve. ¿Se ve metodología? Okay. Sí. Bien. Tiene más que ver con el área de sistemas o el área de tecnología, ¿sí? De las organizaciones. Entonces vamos... Sí. Perdón, no sé si se ve muy bien. Yo estoy viendo Metodología, desarrollo de sistemas. No estoy viendo la presentación. Yo estoy viendo la página del campus, del aula virtual. Andas a ver qué elegí. Sí, debe haber compartido. Y pantalla. Lo que me abre el computador a esta hora para poder presentar lo que quiero. Luego ya llega un momento de la noche que ya, pobre maquinola, en todos los cursos quedó 6. Más la capa 8. Bien, ahí ya está. Sí. Bien. Lo que vamos a ver ahora es una metodología, como su nombre lo indica, para el desarrollo de sistemas. Esto ya, como digo yo, tiene un poco más gustito a la carrera que ustedes eligieron, especialmente para la parte que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones y sistemas. Entonces, para hacer un poco de historia, ¿sí? El tema de programar, ustedes saben que cuando arrancaron las primeras computadoras, que eran súper mega computadoras que podían ocupar lo que hoy para nosotros es un ambiente, un dormitorio, un comedor, ¿sí? Por el tamaño y sin embargo el nivel de, habrán visto en la historia, el avance de la computación, habrán visto que podían procesar pocas operaciones o pocas consultas por minutos o por horas, y era un mega equipo que largaba mucho calor, que no funcionaban excelentemente bien, pero básicamente a lo que voy ahí es que esas computadoras, como habrán visto el algoritmo y habrán explicado cuando empezaron a programar, ustedes programan en un código que se llama fuente, que es comprensible para ustedes. Con la estructura del código, aprendiendo, quitando algunas vocales o teniendo distintas palabras, pero ustedes lo entienden, ¿sí? Aprendieron eso. Pero al computador, a la computadora, cuando ustedes van a ejecutarlo, pasa por una traducción, ¿sí? Que pasa del código fuente, el .c, .html, el que sea, al .exe. Ese .exe es un código que interpreta la máquina y lo puede ejecutar. Ya en la época de los 60, cuando arrancaron los principales, estos mainframes, estas computadoras, ¿sí? Se desarrolló todo, se trabajaba, mejor dicho, con programación a lo que llamamos a nivel código máquina. Los programadores, si hoy en día o hace muchos años se lo llamaban system programmers. ¿Por qué? Porque son aquellos que programaban sobre el mainframe en la línea de comando. ¿Todos saben lo que es ya una línea de comando en la computadora? Si consideramos que esta es la pantalla, ¿sí? Por lo general tenemos al final, igual hoy en día en Windows, ustedes pueden hacer una ejecución, no me acuerdo el comando, y llegás a ver una pantalla así negra que ahí podés utilizar los comandos básicos de el queridísimo antiguo sistema operativo de OS, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? No te ponían instrucciones como parecidas a nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, sino que era más código de máquina con sistemas hexas, decimales u octales. Era la forma que tenían de poder emular el lenguaje que entendía el computador. Hasta ahí era todo algo muy lento y no era tan masivo. A medida que fue evolucionando a partir de los 70, 80, sobre todo los fines de los 70, empieza a evolucionar por un tema de cambio tecnológico. Ya tenemos mainframe, pero empiezan a aparecer las primeras computadoras personales, que quizás eran el doble de si alguno tiene una computadora desktop en su casa, por ahí era mucho más grande, doble, etcétera, pantallas, como podemos ver para ustedes películas antiguas, ¿sí? Donde se ven esos primeros computadores, la pantalla naranja, la pantalla verde o azul.
Sí, como para que se den una idea. Y ahí empezaron a ver la posibilidad que herramientas que se utilizaban para propósitos muy específicos a nivel computación científica, ciencia computacional, que se podría aplicar en forma masiva para desarrollos más comerciales. Eso que denotaba que podíamos empezar a tener desarrollos de uso comercial realizado por personas que no manejan código assembler, código máquina, sino que empiezan a trabajar o a poder desarrollar en códigos más conversacionales, más parecido a la forma en que nosotros hablamos, que son los lenguajes de programación. Ahí se acuerdan todo lo que vimos la clase pasada de sistemas de información. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de empezar a globalizarse, industrializarse, a trabajar en forma más descentralizada, más a nivel amigable a usuario final, ocurre que se empiezan a desarrollar distintos códigos, distintos programas que son implementados en la organización. Cuando hablamos de esta metodología es desde el momento que un usuario hace un requerimiento, realiza una solicitud, una necesidad para desarrollo, para programación, hasta que el usuario lo tiene en lo que hoy vemos, nuestra computadora, lo que estamos hablando ahora, estamos en un entorno de producción, está productivo, lo que ustedes usan a diario. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? No había una estructura. ¿Esto qué significa? Cada programador aprendía, ¿sí?, a programar, a codificar, implementaba a su uso y piacere. No estaba estandarizado, no estaba normalizado. ¿Qué ocurre? Que a medida que eso empieza a crecer, empieza a evolucionar, empiezan a haber cada vez más sistemas distribuidos en distintas organizaciones. Los desarrolladores no quedan permanentes en la organización, sino que se trasladan, se mueven para diferentes organizaciones, oportunidades de mejora, etc. ¿Y qué ocurre? No quedaba debidamente documentado esos sistemas, cuál era el objetivo, determinadas, qué hacía, ¿sí?, cuál era, por llamarlo así, la fórmula, cuál eran los datos que se necesitaban ingresar para que saliera determinada información y cuál era la lógica, digamos, qué resolvía. ¿Sí? Amén, que tampoco había una clara definición cuáles son, qué representan cada una de las variables. Si yo, por ejemplo, ustedes la mayoría está cursó algoritmos. Si yo digo entero i, un int i, ¿a qué les hago referencia? ¿Qué es lo primero que se les ocurre en una variable entera llamada i? ¿Qué función va a tener esa variable? Un contador va a ser. Número. ¿Sí? Yo creo que uno solo lo dijo, pero la mayoría es lo primero que se te ocurre. ¿Está escrito en algún lugar que hay que usar una letra I para hacer un contador? No. Pero está tan generalizado que todos usamos la variable I si queremos contar. No ponemos la palabra contador, no ponemos la letra A, la X, nada. Es I. No hay, hasta ahora yo nunca encontré razonamiento alguno para ello. Pero ¿qué pasaba? Ahora ya pasaron unos cuantos años. En esa época no, entonces cada persona definía variables y le daba la connotación, el significado que quisiera. Entonces, ¿qué pasaba? Si después venía otra persona, otro programador, que tenía que tomar ese código, actualizarlo, modificarlo, resolver por qué está ahora funcionando mal o lo que fuera, no había documentación. Entonces la única forma que era debuguear el programa, se los estoy haciendo un poquito largo para que vean la complejidad. Ahora después vamos a ver que existe esta metodología. Pero ¿qué tenía que hacer? Una de dos, o probar, intentar a ciegas, o empezar a leer el código fuente y entender línea por línea qué iba haciendo. Y si el compilador permitía debuguear, ¿todos saben lo que es debuguear? Hay compiladores de lenguaje, bueno, para el que dijo que alguien que no sabe y no lo quiere decir, hay compiladores que dentro de sus opciones tienen la posibilidad que poder recorrer la secuencia lógica con la posibilidad de ver para cada variable que vos selecciones
qué valor va tomando durante el recorrido. Entonces ahí vos podés determinar que quizás el problema no está que se modificó el código de manera que no sabemos, sino que simplemente ahora por características de la infraestructura, el espacio, el capacity que tiene el computador, ya no tiene la memoria suficiente y alocó alguna variable en una posición de memoria restringida, dañada, etcétera. Entonces eso hace colapsar el programa. La única manera que tenés de darte cuenta de eso es la más fácil de vaguear. Vas a ver que de golpe te aparecen caritas, dibujitos, estás en una celda inaccesible. Entonces, con el advenimiento cada vez más de nuevos lenguajes de programación, oportunidades de opciones que te daban estos lenguajes de programación para automatizar en las empresas, se ve la necesidad de desarrollar una metodología que permita, desde el momento que un usuario hace un requerimiento, hasta que ese requerimiento se implementa en un entorno productivo, tal como nosotros lo utilizamos a cotidiano, se puedan establecer fases de control, de seguimiento. ¿Para qué? Para poder estar controlando, ¿se acuerdan de nuestros sistemas corporativos? Información, decisión, planeamiento y control. Cada una de las etapas, o en la toma de decisiones que íbamos pasando ítem por ítem. Bueno, acá es lo mismo, nada más que para estar validando en forma periódica cómo si la necesidad del usuario, que arrancó de una manera, se viene desarrollando para llegar a buen puerto en el momento que implemente. No hay nada más frustrante que implementar y que el usuario te diga, no es lo que yo pedí. Porque hubo un problema de interpretación, de entendimiento, ¿sí? Porque obviamente todo fue evolucionando, tanto los usuarios como nosotros, los de sistemas, para comprender lo que quiere el usuario y no ser tan pragmático de es lo que pidió, sino repreguntar, revalidar y no basarme en mis sesgos. Para mí esta palabra significa tal cosa y el usuario quiere esto. Revalidemos si estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces todo fue evolucionando, pero antiguamente el usuario decía, yo quiero un sistema que me diga cuántas ventas tuve en el día. Eso era el sistema. Y después en realidad el tipo quería saber clientes, volumen, periodos del mes, del año, deuda. Pará, vos querés un sistema un poquito más, pero como no fue desarrollado de esa manera, lo que te dice es, por día vendiste tanto, no pidas más porque no tengo información entrante que me permita procesar, trabajar todas las consultas que vos querés. ¿Sí? Eso es un ejemplo burdo. Entonces, esta metodología de sistema justamente lo que trata es de técnicas, formas de trabajo más organizado, ¿sí? Obviamente que esta metodología es apta para todo lo que son lenguajes estructurados, que son hasta los de cuarta generación. Ya cuando hablamos de lenguajes de objetos, ya ahí estamos avanzando en lenguajes un poquito no tan estructurados, ni hablar de los HTML, Java, etcétera, donde son tan amigables a usuario final que también y además permite utilizar determinada metodología como metodología iterativa, Agile, no sé si la habrán escuchado, si igual creo que la puse en el apunte como referencia, que esta metodología no es tan amigable, porque esta es, hago una etapa, una vez que está terminada paso a la siguiente. La metodología Agile, o Agile, como lo quieran llamar, tenés un montón de grupos, Scrum, no sé si hay alguien que trabaja con metodología Agile. Creo que había acá, ¿no? ¿En este curso o era el otro? Sí, sí, sí. Bueno. Explica en 2 minutos qué es el Agile, cómo trabajas con Scrum, grupos de trabajo, y es algo permanente. Cambio, se implementa y aparezco con el nuevo. Sí, o sea, con grupos de trabajo, y lo que tiene normalmente es que te reunís mucho, no solo con tu equipo, sino también con el stakeholder, que es a quien le va a llegar el producto, le vamos a decir, el programa, para que vaya continuamente revisando y haciendo ajustes de ser necesarios a medida que lo vas haciendo. Eso es bastante importante.
es bastante ágil, digamos, porque estás continuamente desarrollando, probando, implementando, desarrollando, probando, implementando. Y trabajan varios equipos en paralelo. Necesitas otro tipo de organización. Acá es más lineal. En el otro hay más superposición en el buen sentido. Todos diferentes comités trabajando todos juntos, donde, como él dijo, se tienen muchas reuniones entre los líderes, los diferentes Scrum, Steam o algo así, que no me acuerdo el nombre, ¿sí? Como que vas bajando el grupo a su mínima expresión hasta aquel que tiene que hacer la prueba si 2 más 2 es igual a 4. Llegás a ese nivel de reducción, ¿no? Para probar todo y así es todo más ágil y seguís generando cosas. Pues acá vamos a hablar básicamente con esta metodología tradicional, el resto, una vez que aprendemos una, el resto los vamos acoplando. Esta tradicional es la Waterfall, ¿puede ser? Sí, la Waterfall es la otra por cascada, el iterativo y el Agile, sí. Son distintas opciones. Yo creo que lo mencioné, si no lo busco y se los agrego. Porque este capítulo o este tema de desarrollo también hay certificaciones internacionales para aquellos que les guste auditoría en seguridad de la información, de los sistemas de información o riesgo, si se ve un capítulo mucho más profundo, acá lo traté de resumir bastante, para dar una certificación internacional. Entonces, este proceso de metodología se auditan las organizaciones. Si alguien, todavía no vimos control, lo vemos después de este tema, para empezar después con Crucigrama, pero es auditable. Y como es auditable, ¿sí? Tiene procesos donde tenemos etapas, donde esas etapas para cumplimentarse tiene que presentarse determinada documentación, estar aprobadas y obviamente podemos estar utilizando herramientas como son el COVID, que es un manual, un estándar que tenemos sobre todo para desarrollo y para auditoría de este tipo de metodologías, donde están ahí cuáles son los controles que se tienen que realizar, trabajar o considerar en cada una de las fases que vamos a estar trabajando. Como les digo, esto es teoría, ¿sí? Es lo que nos gustaría hacer y como siempre decimos, la facultad te da las herramientas. Después vamos a estar trabajando en las diferentes organizaciones y pueden tener por tamaño de la organización, modalidad de trabajo, cómo está acoplado tecnología con la organización, pueden variar, no tener nada. La idea es que haya un ciclo, que haya una metodología, ¿para qué? Para estar organizados. Porque, ¿qué pasa? No sé si hay alguien que ya, bueno, que está trabajando en Agile, sí, pero no sé el resto. No es que siempre, o sea, podés estar programando, desarrollando, pero no es que vos todos los días sabés el orden en que vas a desarrollar y qué tenés que desarrollar. Podés estar desarrollando un proyecto nuevo, surgió un problema en algo que ya está implementado y hay que solucionarlo, aparece una eventualidad, algo que hay que corregir ya. Entonces, como digo yo, uno sabe que arrancás el día, pensás todo lo que tenés para hacer y terminás el día y decís, no hice nada, pero durante el día estuve resolviendo otros temas. Entonces, si no hay una buena metodología, es medio no incontrolable, pero más complejo para el gerente de tecnología. ¿Se acuerdan cuando vimos en el práctico el área de tecnología que desarrollaba, testeaba, veían en producción, resolvían los que de acuerdo a la forma algún problema que tiene la aplicación, porque que esté funcionando bien, lo implementamos, no quiere decir que forever va a estar andando bien, quizás algún día colapsa si se corta la luz, si los datos son erróneos, entonces colapsa porque no esperan recibir esa información, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este manual, este producto de COVID, que te da un paneo de diferentes criterios y control, pero todo va a depender de las características del proyecto. Como siempre yo trato de ir de lo más genérico, de lo más amplio, y después iremos, en la realidad lo vas a ir adaptando, también depende de la organización. Bien, estas son las etapas. Como ven, son 8 etapas, de la 1 a la 8. Esto está en el libro naranja de la cátedra, Metodología de Desarrollo. Yo agregué una parte que es más nueva, digamos, que tiene que ver con la adquisición y las adaptaciones cuando compramos productos
que solemos decir paquete cerrado o también llamado off the shelf, ¿no? Que están en la estantería, me compro la caja, plug and play. Perdonen que pronuncio mal, pero tengo entre la nariz tapada, la garganta que me pica. Me salen las palabras, ¿sí? Es enchufar, conectar y salir andando. Acá lo que vamos a ver son todas las etapas. Y acá hago clarifico el tema en que estudio factibilidad, que es el momento donde podemos decir programo o también compro si el producto. Y acá estas etapas son las básicas, que sí son las genéricas. Ahora vamos a ver que dependiendo de la organización y quién es el que está programando, quién es el equipo que va a desarrollar para ese proyecto, algunas etapas pueden ser bypaseadas. No por omisión, sino porque no es requerido, ¿sí? Entonces, yo acá me gusta aclarar con información que se utiliza hoy en día. También todo va mutando, va cambiando, ¿sí? En muchas organizaciones existen 3 formas que trabaja, en línea general, las áreas de sistemas, tecnología. Donde por un lado podés tener un área específica, una gerencia de sistemas, tecnología, tal como vimos en el práctico, que tiene, sí, diferentes entagramas con diferentes acciones. Las personas que trabajan ahí, en su mayoría son empleados de la organización, forman parte de la organización. Ahora, ¿qué pasa? Tecnología es un área dinámica, de alta demanda, recursos acotados, ¿sí? Las personas con las que estamos y demás, donde justamente con esa característica necesitan quizás contratar terceros para poder dar soporte o ayudarlos a poder resolver. Esperen que voy a decirles que estoy en clase, porque si no... Las amigas, uno se enferma y por suerte la quieren y nos preocupamos una por otra. Perdone, pero así ya pasa el grupete y perdón, me olvidé silenciarlo. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas de sistemas? Pueden contratar consultoras donde lo que incorporan es personal, recurso humano, para estar trabajando en las instalaciones de la organización en el área de sistemas, donde una persona de la gerencia de sistemas le va a estar indicando qué actividades tiene que hacer, cuál es el proyecto en el que va a estar trabajando, si el que lo va a estar evaluando, el que va a estar hablando con la consultora respecto a la performance. Entonces, ahí antiguamente se decía que eso era una terciarización. ¿Por qué? Porque yo descanso en un tercero bajo la administración de la organización en la ejecución de alguna actividad, pero está dentro de las instalaciones de la empresa, utiliza los recursos tecnológicos de la empresa, pero es, comúnmente podemos decirle, contratado. Y después podemos tener la otra opción, donde la organización dice, ok, para este proyecto, por el motivo que sea, ahora vamos a poder mencionar ejemplos, define que el proyecto lo va a delegar, lo va a transferir a un proveedor, puede ser la misma consultora, donde se va a conformar un equipo para ese proyecto. Todos los lineamientos, el monitoreo, el seguimiento, hasta la consecución y finalizar con el proyecto va a estar a cargo de la consultora. Entonces ahí a veces se solía decir, está outsourciado. ¿Por qué? Porque el gerenciamiento lo tengo fuera de la organización. A mí me entregan, ¿sí?, el producto listo para ser probado e implementado. Pero yo, empresa o organización, no hago absolutamente nada. Solamente monitoreo si vienen con los plazos y si hay algún percance. O si chequear que lo que están haciendo es acorde a lo que le pedimos. Porque lo mismo, si me lo hace un tercero, no significa que cuando vengo acá me encuentro con alguna sorpresa que 3 más 2 es 8. Entonces hay que revisarlo, ¿sí? Para dar seguimiento, que no se demore 3 años si es algo que tiene que demorarse 2. ¿Sí? Entonces, esas son las características. Entonces, en función de eso, podemos tener etapas que vamos a estar bypaseando y en otras no.
Entonces, primero explico todas y después hago las observaciones. La etapa de reconocimiento es la etapa inicial de la metodología. ¿En qué consiste? Es el primer approach que tengo entre el equipo de desarrollo, el equipo destinado para el proyecto y la organización. Entonces, en ese primer pantallazo lo que se trata es de relacionarse, entender cuál es el propósito, el objetivo del proyecto, cuáles son las situaciones problemáticas que la organización necesita mejorar, y por eso armó este equipo de trabajo, solicitó este equipo de trabajo. Entonces, en este primer approach que tenemos, básicamente lo que vamos a estar viendo es entender cómo funciona la organización, ¿sí? A qué se dedica, cuál es el rubro, qué características tiene, cuál es su organigrama, su estructura formal. Si el proyecto, ¿qué áreas va a estar abarcando? A todas, algunas, cuáles, cuál es la actividad que realizan esas actividades, cuál es el motivo por el cual decidieron ahora meterse en este proyecto, cuál es la necesidad por la cual lo quieren hacer, ¿sí? Es tratar de tener ese avistaje. Para eso, en esas reuniones, en general, ahí el alumno que habló de stakeholder, ¿sí? También nosotros acá en la metodología hablamos del owner, el dueño, o el sponsor, ¿sí? Que suele ser la persona que tiene el presupuesto aprobado, en línea general, para ese proyecto. Y después también, además del directorio o la línea gerencial de este sponsor, van a estar los usuarios. ¿Los usuarios cuáles? Los usuarios finales. Las áreas que van a verse impactadas por este proyecto. Todo proyecto y todo sistema, ¿se acuerdan como vimos la clase pasada? Además de ser modular, tenemos 3 grandes módulos: entrada, procesamiento y salida. Entonces, básicamente, tenemos que conocer quiénes son los grupos a nivel global, genérico, ¿no? Cuáles son las áreas que van a verse impactadas por el procesamiento, por la entrada y por la salida de los datos, ¿sí? Tener idea si tienen alguna necesidad regulatoria, si el proyecto es one time, es decir, hago ese proyecto y nada más, o tiene que ver con la sumatoria de otras instancias o de otras iniciativas, como solemos decir en las organizaciones, que van a estar emparentadas con este proyecto, ¿sí? Porque eso lo va a saber el directorio, no lo va a saber el gerente de planta, o se acuerdan los gerentes de primera línea. Entonces, tenemos que considerar varias, o sea, no es una sola reunión, en general, ustedes van a ver en alguna bibliografía que dice que aproximadamente puede llevar 15 días este reconocimiento, donde la mayoría acá habla de cuestionarios, encuestas en general se maneja más con entrevistas. Una vez completado, se prepara un informe. En el informe es documentar lo actuado para corroborar que ambas partes, cliente y proveedor, están en sintonía, están en síncrono. ¿Qué hacemos? Hay una introducción, obviamente no los participantes, pero una introducción, una descripción, donde ahí se establece, se hace una línea divisoria de cuál es como digo yo, las situaciones problemáticas y el objetivo que está persiguiendo la organización y una conclusión. Si está todo ok, tiene que aprobarse. Vieron que dijimos que es una metodología, hay fases, cada fase tiene que cumplir con determinados requisitos, documentarlo fundamental, si no la metodología se pierde, para poder avanzar a la próxima etapa. ¿Quién lo va a estar controlando? ¿Se acuerdan que también en tecnología vimos que había equipos de control de calidad? Suelen ser esos equipos que se encargan de validar toda la documentación que forman parte de los distintos proyectos. Entonces ahí hablamos de reconocimiento. Una vez que ese informe está aprobado, pasamos a la siguiente instancia que tiene que ver con el relevamiento. ¿Qué entendemos por relevamiento? Es tomar como base lo recolectado en el reconocimiento en la etapa anterior y profundizar. Donde acá ya no vamos a hablar con el sponsor,
con el director, el gerente de los usuarios, sino que vamos a hablar con los usuarios. Vamos a caminar, ¿sí? Hacer el seguimiento de cómo es el proceso que es soportado por ese proyecto, por esa iniciativa. ¿Por qué? Porque acá podemos tener, no lo dije, o por ahí lo mencioné antes, donde puede ser que estemos cambiando un sistema existente, que estamos automatizando algo que es manual, lo estamos automatizando, que estamos haciendo una reingeniería de toda la organización y arrancamos por acá, o es una empresa nueva y quiere arrancar con lo mejor, o lo peor, no sé, pero no tiene nada. Entonces, cada situación es diferente. Entonces, eso lo vamos a ir obteniendo en la etapa de reconocimiento, relevamiento. Entonces, acá sí es importante entender cómo es el flujo de información. ¿De acuerdo? ¿Qué información vamos obteniendo y quiénes son los jugadores para entender si es viable esa información, digamos, si es correcta, porque, bueno, después lo vamos a ver, para poder entender todo el circuito, relevar, como solemos decir, todas las áreas. Si hay un sistema existente, sentarse con el usuario que lo utiliza y que nos muestre cómo funciona. Y también empezar a tener otro tipo de técnicas para obtener información. Las entrevistas son interesantes, el tema es cómo la alta gerencia comunica a todos los empleados esta nueva iniciativa, este proyecto. ¿Por qué? Imagínense, si ustedes están trabajando en una organización, les cae 5 personas que soy de la consultora Gama XX, fulano, mengano, todos los nombres divinos. Queremos hacer un relevamiento de tu proceso porque la organización va a automatizar toda esta área. El gerente no les dio información alguna. ¿Cómo lo toman esto? Honestidad bruta un viernes a las 9:30 de la noche. ¿Qué es lo primero que piensan? Si ustedes son esos usuarios que le vienen 3 personas, 5 a decir, mostrame todo lo que haces porque esto se va a cambiar. Una invasión y una desestabilidad total. ¿Qué más? A nivel laboral, eso es psicológico, sentimental, personal. Laboral. Y medio incompetente, si te van a cambiar todo como venís haciendo, te tenés que volver a capacitar y decir, no me gusta esto, ya sé hacer este proceso. ¿Qué más? Eso se llama resistencia al cambio. ¿Qué más? ¿Cuál es el peor de los casos? No hubo anticipación y fue todo, o sea, sin avisar. Y te van a despedir porque ya no hace falta, están reestructurando. Exacto, o sea, somos los sesgos, nos vamos a ir, me van a dar otro, por fin voy a poder cambiar y voy a crecer. No, me van a echar, estoy pagando el préstamo, tengo esta deuda, que no le tengo que ir al colegio. Está en nuestras células ese pensamiento, siempre negativo, ¿no? Por más que querramos, es el primer impacto. Entonces, si hacer cuestionarios donde la persona tiene que poner, mayoritariamente siempre se dice, colocar el nombre y apellido, va a ser reacia a decir realmente si el sistema que está haciendo está incompleto, se puede mejorar, cuáles son las mejoras, qué le gustaría que tuviera el sistema. ¿Por qué? Por miedo a que si digo todo, lo hace, entonces yo ya no soy necesario. ¿Sí? Entonces, el tema de utilizar cuestionarios, a veces conviene que sean a nivel anónimo, quizás cuestionarios para cada segmento, para cada área, para poder entender la problemática de cada uno. Mucha observación y hacer buenos cuestionarios, porque muchas veces se hacen cuestionarios que son encuestas. El cuestionario tiene que permitir la apertura, o sea, que la persona escriba. Si no quiero que escriba, le hago una encuesta con 4 o 5 tipo choice, verdadero, falso, sí, no, o con opciones, ¿sí? Entonces, son modalidades de poder recabar toda la información y también juntarse con el área de, si existe un área de sistemas o un grupo, lo que fuera, o el área de infraestructura, para entender cuán alineado está la estrategia de infraestructura con la estrategia de negocio. ¿Se acuerdan que hablamos que estrategia es el qué y después la táctica? Cada grupo tenía que tener estar acorde con esa estrategia. Infraestructura es fundamental también.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si no sé cuál es la estrategia del negocio, ¿qué infraestructura puedo poner acorde? Si no sé para dónde va y no sé qué quiere, ¿qué podría estar necesitando? Si con lo que tiene funciona, por ahí no conviene innovar. Depende de la mentalidad o las características del gerente de infraestructura. Otro tema, ¿sí? Entonces, conocer cuál es el parque informático, ¿sí? ¿Qué tipo de infraestructura tiene? Tanto sea data center, computadoras de escritorio, tecnología y demás. Con todo eso, también 15, 20 días, depende del proyecto, las áreas impactadas, el equipo, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve a lo mismo, se hace un documento donde está la introducción, poner el contexto, descripción, conclusiones. Se presenta, ahí sí volvemos al equipo de cliente que participó en el reconocimiento, está todo ok, seguimos próxima etapa. ¿No está ok? Sí. Perdonen que ya ni el té caliente me hace efecto. Si no está ok, vemos a ver si es que algo faltó o no quedó claro. Acá que es importante la comunicación, los acrónimos que podemos tener en la compañía para tener un claro entendimiento. ¿Sí? Una vez que pasamos al relevamiento, viene el diagnóstico. Y acá quiero hacer un comentario. Reconocimiento y relevamiento. De las 3 opciones que le mencioné al inicio, que podíamos tener gerencia de sistemas, con consultores y con un outsourcing, ¿en cuál aplicaría el reconocimiento y relevamiento? La que la hago yo. ¿Y vos quién sos? O sea, no, en la que no hice un outsourcing. Sino ahí se encargan ellos, ¿no? A mí me van a llegar los informes nomás. Por eso, ¿en cuál de los 3 grupos aplicaría la metodología de sistemas hacer reconocimiento o relevamiento? Perdón, ¿cuáles eran los grupos? El grupo que tenga una gerencia de sistemas con personal de la compañía, de la organización, que el área de sistemas contrata consultores bajo gerenciamiento del gerente de sistemas, y el tercero contrata una consultora, una otra organización, donde le digo qué es lo que quiero y me devuelve producto terminado para implementar. En el caso que yo tengo la gerencia de sistemas. Es el que lo haría. El resto. Sí, sería para diagnóstico. Sistema. No, para reconocimiento y relevamiento. Acá. Para reconocimiento. No, me parece que es una consultora. La consultora, para poder hacer su trabajo, tiene que entender sobre qué va a trabajar y por ende necesita un relevamiento. El resto, hasta ahora vamos 50 y 50, ¿no? Uno dijo, yo gerencia el sistema, el otro dijo, cuando lo hace 100% un tercero. Yo solamente le paso un requerimiento. ¿El resto qué opina? Es pregunta trampa y hay que hacerlo siempre, seguro. Ay, qué malo. Eso es lo que piensan de esta profesora que tiene los viernes a la noche, por favor. Puedo ser mala, pero no tanto, y menos para un examen y una pregunta. Si yo ya trabajo en la organización, tengo que saber cómo es la estructura formal de la organización, tengo que leer los procedimientos, tengo que saber qué hace cada sector. ¿Me lo tienen que explicar? Tengo que conocer cuál es la infraestructura que tienen, cuáles los sistemas que utilizan, qué computadoras, qué sistema operativo tienen. Sí, pero ya lo deberías saber o tenerlo documentado, aunque sea. Bien, entonces, reconocimiento, relevamiento, lo necesito más que nada, ahí border, ahí te doy la derecha, sí, zafaste. En el sentido, me pusiste una barrerita nueva, que no me la habían puesto antes. Reconocimiento, relevamiento, lo va a hacer alguien que no tiene ni idea de cómo funciona la organización. Si yo ya soy del área de sistemas, suelo tener
esta información disponible en documentación interna. Tengo una intranet en la corporación, en la organización, donde no te digo que voy a tener este detalle, pero ya tenés un contexto, porque vos ya venís trabajando con ese grupo o con otros. Y ahí hago un paréntesis. Entonces, por lo general, reconocimiento y relevamiento es cuando viene un tercero, un ajeno que no tiene ni idea, ni sabe cómo es la cultura de la organización, ¿sí? Donde vas a encontrar gente muy ansiosa que te pide el megaproyecto y lo quiere resuelto en 6 meses. Y otra persona que por ahí entiende la problemática, complejidad, y te dice 3 años, y vos sabés que en 1 año te alcanza. Después vamos a ver que la realidad es otra. Pero esos grupos lo conocés si estás en la organización, ya sabés cómo es cada uno, cómo se manejan, ¿sí? Determinados proyectos, etc. Si son nuevitos, tenés que ir paso a paso, ¿sí? Eso sí, puede llegar a ocurrir, como dijo su compañero, me doy parcialmente la derecha, ¿sí? Donde por ahí necesitas recabar un poco más de información porque no estás familiarizado con ese segmento, ¿sí? Pero acá hago un paréntesis. Hay organizaciones que en el área de sistemas tienen, ¿se acuerdan cuando vimos diseño organizacional, el concepto de comité? Dígame que sí, no. El comité. Comité, que son un grupo de personas que salen de sus entigramas para un propósito en particular, se cumple ese propósito y vuelven a sus funciones. Sí. Suelen perder la jerarquía que tienen. Ahí son todos iguales, que están juntos para analizar, resolver una situación. Cada uno porque es el experto en los diferentes tópicos, ¿sí? Es ad hoc. Se usa para algo y después se deshace. El famoso, bueno, cuando en pandemia, por eso eran chicos, pero más o menos, el famoso comité de crisis, donde se juntaba el Ministerio de Salud, Presidencia y otro par de jugadores, porque tenían que ver logísticas, etcétera, ¿sí? Comité de crisis. Ahí cada uno, de acuerdo a su especialidad, emitía opinión, ¿está? Acá en las organizaciones podemos tener, si se acuerdan que hablamos de comité, y después hablamos de algo que se llama matriz de proyectos, donde yo les dije, esto se usa mucho en el área de sistemas, con las áreas de programación y desarrollo. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que tienen definido grupo de trabajo para distintas plataformas. Aquel que maneja todos los desarrollos en Internet, aquel que trabaja con determinado lenguaje de programación, aquel que tiene por producto pantalones, medias, zapatos. Entonces, todos los sistemas que se tengan que actualizar, mejorar, etcétera, referido a pantalones va al grupo A. Pero después, si quiero hacer de pantalones un desarrollo en Internet, voy con el grupo de desarrollo de Internet, ¿sí? Entonces, siempre son los mismos equipos. Pero puede haber casos en organizaciones donde eso lo tengo cambiado, donde digo, ok, de acuerdo al proyecto, cada proyecto tiene una prioridad. Yo voy a tener diferentes proyectos. Cada proyecto digo, este proyecto es alta prioridad, este prioridad media y este prioridad baja. ¿Basado en qué criterio? Bueno, cuando se elabora un proyecto, acá ya estoy border, ¿no? Estoy saliendo del relevamiento, ¿sí? El sponsor va al grupo de tecnología, al gerente de tecnología o el directorio, de acuerdo a la estructura y manejo de la organización, y va a presentar en el área de sistemas, es una sigla genérica que significa que es un documento de requerimiento de negocio. Es un checklist que establece las áreas de sistemas, cada uno con las condiciones que establezca, donde cada área que solicita, si como cliente interno, pedirle algo a tecnología o a sistemas, lo completa. ¿Y qué va a estar completando? Bueno, el área, quién va a ser el sponsor, a qué áreas le va a estar impactando, una breve descripción y el motivo por el cual lo solicita. Porque tuvimos un fraude, entonces va a tener alta prioridad. Porque salió una disposición en el rubro nuestro y tenemos que cumplir con la norma, si no
estamos con multa, listo, prioridad alta. Porque que estamos cambiando en las impresoras, entonces queremos que ahora el listado salga en este formato y no en el que está saliendo. ¿Esto qué es? El pedido a librería. Listo, prioridad baja. ¿Sí? De acuerdo a los requisitos, porque auditoría me dijo que esto estaba mal y detectó que yo misma me puedo modificar mi sueldo con el invento. Entonces, eso es grave. Entonces, prioridad alta. Por cada requisito, con una tabla de riesgo, que acá no viene al caso, se pondera. Digo qué criticidad tiene. Entonces digo que para cada grupo no tengo destinado grupos específicos. Los voy armando de acuerdo a necesidades. Entonces tengo esa matriz de proyecto, donde digo, por cada proyecto yo puedo tener, ¿sí?, distintos tiempos de principio y fin. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Entonces, para cada grupo yo puedo establecer en qué periodo voy a necesitar especialistas o personal con determinadas expertise, ya sea por un tipo de código, por la parte de diseño o lo que corresponda. Y en las líneas de sistemas, a veces, si en organizaciones más tradicionales o nombres que a veces se le dan, nosotros podemos encontrar distintos roles, ¿sí?, que obviamente son intercambiables, donde podemos tener el líder, el analista programador, el programador, donde el programador podemos tener senior, que es el experto, semi-senior y el junior. Y después podemos tener, como está dentro del área de tecnología, los equipos de control de calidad, que son los que van a colaborar con el líder para documentar todo el proyecto, ¿sí? Porque justamente si no, no pueden pasar una fase alta. Entonces, podemos tener equipos ya conformados, no digo que es toda la estructura, ¿sí? Hay veces que no hay analistas programadores, está también el analista solo. Bueno, me parecía que faltaba uno, ¿sí? Podemos tener grupos donde no hay líder, donde no hay analista programador, eso es dinámico. Entonces podemos tener la organización con equipos ya de trabajo predefinido, vos te dedicás a todos los sistemas para las sillas, ¿se acuerdan del práctico? Sillas, mesas, pesadas. ¿Sí? Cada uno tiene su objetivo. Pero podemos tener un grupo de personas, como yo digo, volante, que de acuerdo a las nuevas iniciativas y la carga que tengan los sectores, dependiendo de la iniciativa, el proyecto y un montón de otros factores, puedo estar conformando equipos particulares, los famosos comités. Para el proyecto 1 digo, es alta prioridad, necesito gente experimentada, de conocimiento, que ya conozcan bastante este producto o los sistemas satélites con los que interactúan. Entonces voy a tener un líder, un analista programador y un programador senior. Este analista programador está en una etapa de transición donde tiene posibilidades de crecimiento, porque le gusta, porque se mete, entonces digo, ok, lo pongo como analista programador, va a programar porque es especialista con un programador senior y un semi-senior. Y tengo un analista mentor líder. En el que es bajo riesgo, digo, ok, este analista programador, como ya cumplió la etapa que lo necesitaba más fuerte, lo coloco como analista para este proyecto de baja prioridad. ¿Por qué? Porque la presión que va a tener para resolver todo lo antes posible disminuye porque es de baja prioridad. Y de paso se va entrenando en un nuevo rol. ¿Sí? Entonces, puedo tener esos grupos. Varía, sí, de organización en organización y dentro de la misma organización podemos tener cambios constantes. La organización es dinámica, recuerden siempre eso. Entonces, sí. Una cosa con el documento de requerimientos del negocio. Puede que esté muy relacionado también con los POC, las Proof of Concept también.
Sí, las pruebas de concepto, bueno, eso lo vamos a ver cuando, si te referís a las pruebas, sí. Sí. Eso lo vamos a ver, es una de las, dentro de la metodología es una de las etapas, que es la parte de prueba, y vamos a ver no solo la prueba de usuario final, sino también otro tipo de pruebas que son, desde mi visión como programadora, como auditora, como responsable de seguridad, que hay que hacerlas para no tener sorpresas. Pero, como siempre decimos, como decía Tuzán, todo puede fallar. Entonces, sí, hay varias pruebas que se pueden hacer. Esas pruebas las va a definir el equipo de proyecto, no las va a definir el negocio. El negocio lo que quiere es, quiero esto. No se va a fijar si necesitas probar, con qué otros sistemas va a estar interactuando, cómo me voy a comunicar entre los sistemas, cómo voy a procesar, cuánto espacio necesito de disco, cuál es el espacio que voy a necesitar, qué expectativas tenés de crecimiento de esa aplicación con respecto a la información, a la base de datos, al archivo. Porque aparece después, lo vamos a ver más adelante, pero ya que viene la pregunta, ¿sí? Aparece otro documento, que es el documento de requerimientos funcionales, que ya eso es más técnico, donde ya los equipos de sistemas empiezan a hablar no del sistema que quiere el cliente, el usuario final, sino de el archivo beta gamma 1825, el servidor tanto, y empiezan a hablar también con los equipos de infraestructura. Esa aplicación, ¿dónde va a estar siendo alocada? Por eso necesitas saber volumen, porque si lo pones en un equipo donde tenés bastante ajustado el espacio y crece exponencialmente en 3 meses, te colapsó no esa aplicación, sino todo lo que está en ese equipo, en ese servidor. Soy muy técnica, perdón, se me va. Sí, me emociono y empiezo a hablar de más. Pero entonces tenés que calcular, ¿sí?, en qué infraestructura y si esa infraestructura lo va a soportar. Si el usuario te dice, mira, yo tengo intención que en 3 meses tripliquemos el volumen de consultas. Entonces sabés que vas a tener procesos concurrentes, eso lo estarán viendo, lo van a ver en arquitectura, que tenés varios procesos que van a estar ejecutándose al mismo tiempo y pueden estar compartiendo recursos del computador y por ende las consultas se pueden solapar. Entonces, siempre hago los mismos ejemplos acá y en las certificaciones porque soy creativa, ¿sí? Fin de mes, bueno, hoy es fin de mes. Aquellos que están trabajando, ¿sí?, seguramente entre hoy y el lunes cobrar el sueldo. Es algo natural, aunque sabemos que lo van a depositar o lo que fuera, ¿qué hacemos a fin de mes? Entramos al home banking del banco que nos acreditan y ver si depositaron el sueldo. ¿Lo hacemos nosotros solos? No, lo hace un montón de gente. Y ya que ingresaste, empezás a, por ahí, pagar cuentas. Sí, hay gente que ya empieza a pagar los impuestos, las expensas, los gastos, los colegios, universidades, etcétera. TIC. Están todos haciendo lo mismo en el mismo momento. Bueno, hace de esto más de 20 años atrás, cuando aparecieron los primeros home banking, también de la época que le hablo, y lo cual me denota de mucha experiencia, una persona de mucha experiencia. En Europa un banco colapsó, tuvo que colocar en su home banking que quedaba fuera de servicio, porque era algo novedoso, nuevo, no lo conocían, la gente entró y saturó, si el servidor no dieron abasto, y el problema es que con esa concurrencia de procesos podés perder confidencialidad de la información. Imagínense que ustedes entran y se cruzan los mensajes y uno ve el sueldo del otro. Está mal, eso es un riesgo. ¿Producto de qué? Que se saturó. Es un ejemplo muy grosero, pero como para que ustedes vean todo lo que va atrás del pedido que hace el usuario final, todo lo que tiene que evaluarse con diferentes equipos. Por eso, en relevamiento, si no tenemos mucha información, tenemos que ver la infraestructura. Y como bien dijo uno de los alumnos, si bien estás trabajando en la organización, estos puntos vas a necesitarlo, pero ya no lo vas a hacer en una forma formal de documento. Vas a llamar al responsable del data center y le decís, Pedro,
a ver, estoy con este proyecto para el área de producción. El servidor A, B o C, ¿qué capacity tiene para un trabajo de una posible expansión de la base de datos de tanto y va a necesitar numéricamente valor? Te dice, bueno, no, lo vamos a poder asignar en el server 18. Listo, todo eso se empieza a documentar en este documento de requerimiento que es interno de tecnología con otras áreas de soporte a los usuarios para este tipo de proyectos, ¿ok? Aclarado hasta acá, porque por ahí me excedo y los mareo, pero bueno, es donde ustedes seguramente va a ser lo primero que les gustaría hacer, ¿no? De estar en un área de desarrollo. Quizás, no digo al 100% porque ya ven que hay otras posibilidades para la carrera, pero es por lo menos como arrancamos todos, ¿no? Queremos estar en un área de sistema. Después la vida te va marcando otros caminos electivos. Bien. Tenemos ahí la situación donde hicimos todo el relevamiento y nos presentamos. No me importa si soy dentro de la organización o consultora. Diagnóstico lo solemos tener todos. Unos son más rápidos que otros. El de la consultora, si lo estoy haciendo con un externo, pues yo consultora, vamos a decir, con un externo, con un proveedor, tiene más formalismo. Si es interno, puede haber reuniones, ¿sí? Donde el usuario se reúne con el líder, con el analista, y lo revisan, lo discuten, acuerdan y se termina, ¿sí? Pero el proceso es el mismo, es clarificar cuál es la situación problemática que se está teniendo y empezás a tratar. Yo siempre digo que diagnóstico y factibilidad van de la mano, porque a veces se hacen en simultáneo, van en paralelo. ¿Por qué? Porque acá vos tratás de entender por qué tenés ese problema, ¿sí? Y después empezás a establecer, ¿se acuerdan de toma de decisiones que hablábamos de criterios, la ponderación de los criterios? Y empezábamos a buscar alternativas y seleccionábamos aquella que podía dar el mejor valor, porque cumplía, ¿sí?, la mayor cantidad de criterios que habíamos seleccionado como condición, o por ahí no era el más alto, pero el que era más rápido, menos costoso, menos riesgoso, lo que fuera, ¿no? Pero lo tenés ahí todo documentado. No digo que vamos a hacer eso, se puede hacer, sí, porque acuérdense que esto de sistemas, hay veces que para cuándo se necesita para ayer, o para la semana que viene porque es un cambio regulatorio, o porque vimos que hay una vulnerabilidad, entonces hay que arreglarlo. Pueden pasar de todo. Entonces, se tratan de establecer las causas. Y acá, sí, podemos llegar a ver donde la situación problemática no es realmente esa la situación, esa es la consecuencia. La causa viene por otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo máquinas muy lentas, porque el servidor está al borde, está al límite, entonces cada tanto la aplicación colapsa y se cuelga, pero se cuelga no porque funciona mal, porque la infraestructura ya no da más. Sí, ya necesitamos más espacio, ¿sí? O necesitamos, perdemos conexión. Bueno, por ahí necesitamos cambiar el proveedor, ¿sí? O tenemos que cambiar nuestros enlaces de redes porque hay una mala, hay tramas de la comunicación que fallan o que tenemos bastante ruido, entonces hay que investigar por ese lado, no es tanto la aplicación, ¿sí? Como también otra puede ser, y sí, mira, estás con DOS, todo manual y podés actualizarlo, ¿no? Digamos, podés encontrar de todo. Otras veces, entonces, hay proyectos que son demasiado extensos, que pueden durar de 3 a 5 años, imagínense, o proyectos que arrancan de una manera donde la organización quiere reformular todas las plataformas, unificarlas en un megasistema para que todo esté interconectado, interrelacionado, como vimos la clase pasada. Eso no lo podés hacer todo de una, porque la empresa tiene que seguir funcionando. Entonces, arrancar con todo, muchos polos abiertos, podés llegar a tener colapsos en el sentido de empezar a tener problemas en las implementaciones, demoras, etcétera, porque no sabes cómo van a estar reaccionando los sistemas entre sí. Entonces ahí podés proponer distintas opciones. Ok, quiero todo el proyecto, lo podemos hacer por etapas,
O decime cuál es el objetivo que perseguís, porque esto que me estás diciendo así aislado no te va a servir. Necesitas mejorar la infraestructura, mejorar la computadora de los individuos, mejorar el proceso, porque estás perdiendo mucho tiempo porque haces la calecita con la información, en vez de ir directo del emisor al receptor, por ejemplo. Entonces hay veces que hay temas que son más operativos que tecnológicos. Pero bueno, se plantea, ¿sí?, del diagnóstico, qué es lo que uno observa, y luego en el estudio de factibilidad comenzamos a entender, ya una vez que está claramente definido cuál es la situación problemática, cuál es, como decimos, el norte, cuál es la estrategia que tiene la organización, o la estrategia que quiere la organización por la cual quiere hacer esa modificación. Yo estoy hablando de proyectos, imaginan, grandes, pero si tengo que cambiar un código, porque ahora en vez de en las cuentas, el dinero, en vez de tener 2 decimales, tenemos 3 decimales para los centavos. Vamos a tener milésimas, ¿no? Creo que se dice. Y después, en vez de tener punto, sacan una disposición que tiene que haber comas. Eso lo tenemos que cambiar también. No son pruebas mayores, no son proyectos mayores, pero hay que hacerlo, ¿sí? O queremos, no sé, sacar un área, quiere armar una nueva, qué sé yo, ahora por el, ¿qué viene? Un feriado, no sé, para el día de la primavera, quiere sacar una promoción de algo, el área de marketing, entonces necesita la base de todas las empresas que tenemos detectado como apoderados, y esos apoderados para evaluar si tienen asistentes, secretarias, para regalarle bombones, qué sé yo. Entonces es un caso puntual, pero la empresa lo quiere hacer, tecnología tiene que resolverlo. Entonces, puede haber de todo. Yo estoy acá explicando para proyectos más grandes. Empezar acá con el estudio de factibilidad a empezar a ver qué alternativas tengo, ¿sí? Si aparece acá algo importante, si es que queremos desarrollar o comprar caja a paquete cerrado, ¿sí? Determinar, saber cuál es el plazo que tenemos para hacerlo. Determinar qué alternativas, porque a veces uno dice, ok, tengo que hacer un proyecto nuevo, un sistema nuevo. Yo en general trato, como siempre hay urgencias y demás, es no reinventar la rueda. Seguramente tenemos algún sistema que ya existe en la organización que podemos utilizarlo con algunos cambios en tanto y en cuanto se pueda, aplique, sistemas de seguridad, auditoría, todo lo que ustedes quieran, y se puede agregar o se puede reutilizar. Bienvenido sea, porque ahí ahorraste un montón de tiempo y te podés dedicar más tiempo a otra etapa que puede llegar a ser más compleja, ¿sí? Entonces son formas de trabajo. Ver, ¿sí?, si realmente hay algo en el mercado para ver la posibilidad de adquirir. Y cuando hablamos acá de adquirir, y creo, bueno, viene acá. Sí, el otro tema, vamos a pasar acá, sí, también es revisar, como dije, la fecha, evaluar el costo de desarrollarlo en la oficina, o sea, por el área de sistemas, o comprarlo. Y acá, con la parte de comprarlo, ¿sí?, el tema es que el usuario final recibe, ¿sí?, propagandas, congresos, visitas, etcétera, donde muestran sistemas que, entre comillas, le solucionarían un montón de sus actividades. Entonces viene copado al área de sistemas que vio un sistema bárbaro, de un proveedor súper reconocido, que lo tienen un montón de empresas parecidas, bla, bla, bla. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Bueno, ¿cuánto sale? X plata, tenés el presupuesto aprobado, te dicen que sí. Bueno, ¿cómo es ese sistema? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a bancar ese sistema para hacer, o sea, nuestra infraestructura actual vigente va a soportar ese software. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de ese software? ¿Cómo sabemos que vamos a poder, vieron que dentro de lo que era evaluación, ¿sí?, estaba sociabilización o sociabilizar los sistemas? ¿Cómo va a integrarse este sistema
con los ya existentes? ¿Tiene las medidas de seguridad o de control que nosotros consideramos? ¿Tiene registros de todo lo que no ve el usuario final, que después los sistemas son auditados por esa parte, ¿no? Además de lo que se ve, lo que no se ve? Como, por ejemplo, ¿tiene traqueo o lo que comúnmente se llaman los logs de auditoría? Si yo quiero reconstruir una actividad, una transacción, una secuencia de acciones en un sistema que o está fallando o se detectó un problema mayor, tengo que tener forma de recuperar a partir de ese registro, de ese traqueo, reconstruir la operación de atrás para adelante. Ver quiénes fueron los usuarios, con lo cual si tenía control, si la clave era una clave única y la usaba todo el personal, o era una clave que la cambiaban cada 20 años. Entonces es lo mismo que no tener clave, ya todos la conocían. Entonces, ese tipo de cosas son las que va a evaluar quién, la gente de sistemas, o la gente de infraestructura, y si corresponde la gente de seguridad, para evaluar si realmente es tan viable el comprar adquirirlo, porque por ahí a nivel costo la adquisición está aceptable, pero después hay un montón de elementos, como yo siempre digo, el tema del servicio postventa. ¿Qué pasa si yo después tengo que, al software que adquiero, por un tema propio de negocio, necesito hacer un cambio? ¿El proveedor me lo va a hacer a mí solo? ¿O tengo que esperar que lo evalúe, lo haga y lo disponibilice a todos sus clientes? Con lo cual puedo perder, ¿qué? ¿Se acuerdan cuando vimos estrategias? ¿Qué podría estar perdiendo? Vamos. ¿Qué hace que una empresa se distinga de otra dentro de estrategias corporativas? ¿Qué me diferencia una empresa de otra? No es innovación en este caso. No, ventaja competitiva. Estoy lanzando un producto, le pido al proveedor que lo cambie. En vez de dármelo a mí solo, lo distribuye con todos sus clientes. Y en esos clientes pues está mi competidor. Ups. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo que integrar mi sistema con este? Tengo la conversión de datos. Yo tengo una base de datos en un sistema. Tengo una base de datos con determinado formato, características, lo tengo que pasar al sistema nuevo. ¿Cómo es esa conversión? ¿Fácil, ágil, o tengo que armar un proceso para convertir los datos? Ejemplo, tengo todos los empleados no tienen legajo. El legajo que tienen es la inicial del nombre y el apellido. S. Ortega, F. López, etcétera, ¿no? Compro un sistema donde el legajo es numérico de 8 dígitos. No puedo colocar el que yo tengo. Y todos mis sistemas que ya existen con los que estoy trabajando tienen eso como legajo. Este sistema nuevo lo compré, peor. ¿Y cómo hago para decir, ok, ese Ortega ahora lo trato de, con qué forma lo convierto en número? Y que los números no se repitan. Porque si se repiten, ¿qué persona es? ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas las tiene que ver al momento de decir, ok, dentro del análisis de estudio de factibilidad de la compra no es solamente el producto en sí, sino esos detalles, a grandes rasgos. Después vas a ir a otro nivel y en caso de sistemas muy heavy o muy importantes para la organización, se podrían llegar a hacer pruebas de concepto, pero eso más para infra, pero una prueba de concepto de, a ver, este sistema soporta el volumen de operaciones que hago yo, porque quizás para empresas pequeñas vale, pero para una empresa grande colapsa, aunque seamos del mismo rubro. Entonces son elementos que el usuario final no está familiarizado. Tenés esa infraestructura, tenés tecnología, como para que colabore
con esos elementos. Un tema no menor, con sistemas, o sea, no es que voy en contra de lo comprado, simplemente son cosas que a veces uno no contempla. Sistema que compro, paquete cerrado, me lo da, me da soporte un proveedor. ¿Qué pasa si el proveedor, por X motivo, deja de ser sponsor de ese producto? ¿Quién me va a seguir dando mantenimiento? Si yo tengo que hacer un cambio, ¿a quién se lo pido? Entonces está también el concepto de esa protección, esa garantía, donde se llama escrow, que es tener una copia, una gold copy, en una escribanía, en una, no sé, en una caja de seguridad. Yo escuché siempre escribanías, pero bueno, el año pasado alumnos me dijeron que mi empresa tienen en una caja de seguridad. Bueno, son procedimientos diferentes, siempre se aprende. Cada empresa tendrá su metodología de manera tal que en caso que se ocurra, el proveedor lo libera para que el cliente pueda retirar esa copia, que es el código fuente y el compilador, para poder hacer los cambios que necesite. Caso contrario, al cruzar los dedos, que no tenga que hacer ningún cambio en ese sistema. ¿Sí? Determinar cuáles, como decía acá, costos, el tiempo, el plazo, para evaluar si me conviene desarrollar o adquirir. ¿Sí? Y eso es en el estudio de factibilidad. Ahora acá lo que vamos a hablar es el costadito que vimos en la presentación inicial de desarrollo. Acá la empresa, ¿sí? No me importa si lo hago desde el área de sistemas, si contrato, si se lo doy a una consultora, línea general. Obviamente el estudio de factibilidad, que va a ser súper importante, que la decisión que se haya tomado con la opción de programar, de desarrollarlo in-house o de adquirir, quede debidamente aprobada, no solamente por el usuario final y al que le gusta, el sponsor, etcétera, sino algún responsable de la alta gerencia. Porque ese es el camino que se va a seguir, ¿sí? Entonces, el diseño detallado o el diseño en sí, ¿en qué consiste? Ya es adentrarnos en entender cómo lo vamos a programar. Con lo cual acá lo que se suele tener es o un pseudocódigo o un formato de conocer, que lo van a ver el año que viene en la materia de análisis de sistemas, donde van a estar viendo, por ejemplo, diagrama de flujo de datos, diagramas de entidad-relación, donde vos vas a poder revisar por cada sistema cuáles son aquellos sistemas satélites de los cuales tiene que tomar información o a los cuales tiene que enviar información. ¿Sí? ¿Cuáles son los servidores donde van a estar trabajando? ¿Sí? El diseño y empezar a tener ya más detalle de cuáles son, si habrán, bueno, uno de los puntos que se llama, cuáles son los puntos de control que voy a necesitar tener en los módulos principales, de entrada, procesamiento y salida de datos. ¿Cuáles son esos puntos de control? ¿Qué medidas de control de acuerdo a la criticidad, no criticidad para resolverlo, sino por el tipo de sistema que estamos desarrollando? Si es transaccional, es decir, muevo plata de una cuenta a otra, es más sensitivo que hacer el pedido a librería o pedir el menú al comedor el día lunes, o emitirlo, ¿no? Entonces son diferentes severidades donde vas a decir, necesito más, menos controles, ¿sí? Y ahí, bueno, el área de seguridad, el área de auditoría puede proveer también información. Y lo que es bueno en el diseño es a grandes rasgos. Un tema que les decía esto, que lo mencioné antes, se llama conversión de datos. ¿Esto qué es? Definir, si tengo que migrar datos de un lugar a otro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque no es copiar y pegar, no es copiar una columna en otra. A veces los archivos tienen otro formato, otra distribución, o hay que agregar, quitar algo, colocar ceros adelante. O sea, a veces no es copiar y pegar. Entonces, también es bueno en esta parte del diseño detallado empezar a mostrarle al usuario final cómo sería, ¿sí? La entrada de datos y los tipos de impresiones, búsquedas, resultados que puede obtener. Obviamente que eso es PPT, no hay código acá. Acá es solamente vista preliminar.
a ver, te lo dibujé de esta manera, de manera tal que el usuario ya vaya visualizando lo que se viene. Y también, acá es el momento ideal para decir, mira, todos los datos que solicitan está bien, pero si yo quiero pedir las personas que cumplen años por trimestre. Ah, no, nunca pedimos el mes de nacimiento, pedimos el año. Entonces hay que agregar el mes. Ah, ok. Si yo quiero buscar los clientes que compraron el último mes un determinado producto. Ah, entonces tengo que asociar producto con cliente o cliente con producto. No lo tenía contemplado. Es la mejor forma de empezar a trabajarlo. Como les digo, chicos, esto es estado ideal, donde seguimos la metodología paso a paso. O sea, alguna vez si están en un área de sistemas, empiezan a trabajar y les toca hacer un diseño, estar en un área de desarrollo, en un equipo, quizás por ahí este diseño detallado, ustedes le dicen, yo vi una materia con una profesora los viernes a la noche que decía, el diseño detallado sirve para esto, y va a decir, resolvelo, sentate que tenemos que terminarlo, ¿sí? Entonces la teoría, puede ser que esto se bypassee y no sea necesario, ¿por qué? Porque el cambio que tenés que hacer, no vas a cambiar nada de lo que ya está, es agregar ¿se acuerdan cuando hablamos la semana pasada los módulos que tenemos detrás de cualquier menú de opciones de los sistemas que ven los clientes o los usuarios finales? Por ahí tenés que agregar una opción o bajarla, entonces no hay mucho para mostrarle. Acá estoy hablando lo más genérico cuando es un proyecto desde cero, ¿ok? Entonces, te lo mostrás porque lo mejor es hacer los cambios por falta o porque sobran datos, conviene hacerlo ahora. Una vez que ya estás testeando, volver atrás se puede, pero eso es un montón de pérdida de tiempo y deshacer un montón de trabajo. Y hay veces que no hay posibilidad, por los tiempos, por la prioridad o por las expectativas que tiene el proyecto. Entonces conviene revisarlo. Y acá empezamos a trabajar con la parte de código. Acá ya se codifica. Entonces, ¿quiénes van a estar participando? El analista programador y los programadores. Y acá detallo un tema que para que lo sepan, ¿sí? Que es la teoría dice, o lo ideal, es que uno tenga 3 entornos de trabajo en toda organización. Con lo cual, cuando estás evaluando presupuesto de cuánto te sale desarrollarlo in-house o comprar un producto terminado, ¿sí? Se evalúa también si yo tengo que adquirir infraestructura. ¿Por qué? Porque el estado ideal, desde el punto de vista de seguridad, de trabajo, de no pisar información o no correr riesgo con el sitio de producción, encontramos siempre, tratamos de hablar de 3 entornos. Por un lado, el entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo es donde entran los programadores y se dedican a programar. Acá es todo código fuente. Si hay información, es información de mentirita. No son datos reales, no debiera, o no debe, no debiera no debe haber datos reales. Todo mentira. Necesito un DNI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 6, 5, no me importa, invento para probar, ¿sí? Empezamos a codificar. Lo ideal acá es que también se defina la conversión de datos y la convención de algunas variables. ¿Sí? ¿Por qué? Así como les dije al principio, si yo digo en un código, ustedes ven i igual 0, automáticamente ustedes piensan es un contador para un ciclo iterativo, un contador de algo. ¿Sí? Es lo básico, no está escrito en un lugar, pero todos sabemos que se usa de esa forma. I, J, K son los contadores master. ¿Cómo defino el campo fecha? Porque la idea no es hacer un sistema único, exclusivo, sino que tenga, ¿sí? Sociabilice con otros. Entonces, si yo tengo que comparar información de 2 sistemas, considerando el campo fecha, mínimamente tengo que definir cómo trabajar el campo fecha. Día, mes, año, mes, día, mes, día, año, día, mes. Todos tienen que estar igual. Entonces, la única forma que tengo de poder hacerlo es generando una convención de nombre. También, divino, hermoso, algunas veces sucede, otras veces no. Entonces, a veces después tenés el problema de cómo lo relacionás porque tenés que convertirlo
de un formato a otro para poder trabajarlo en conjunto. Entonces, a veces está bueno que dentro de la metodología, en las áreas de sistemas, para determinados campos, para determinadas variables, no digo todas, ¿sí? Pero está bueno usar mayúsculas, minúsculas, y es una buena práctica de programación, como les digo, sobre todo ahora que están arrancando a programar o por ahí ya luego tienen más experiencia. Y en este entorno de desarrollo entra solamente el programador. Una vez que termina el desarrollo acá, lo que tenemos son, por ejemplo, 2.c, programa fuente. Si está ya terminado, hay que entrar al proceso de testing, que es el entorno de prueba, User Acceptance Test, test de prueba de usuario, donde acá van a entrar un grupo de usuarios que yo siempre digo deben ser personas que conocen el proceso, de manera tal que puedan probar en forma criteriosa, ¿sí? Que entienda que un alumno no puede tener 3,3 materias aprobadas. Una persona no puede tener 3.2 hijos, ¿sí? Sí puede tener un promedio de 3.2 en la facultad por las notas, pero no materias aprobadas ni otros elementos que tienen que ser enteros. Entonces, para poder hacerlo, el usuario tiene que ser alguien que sepa lo que está probando y que se le ocurran diferentes tipos de pruebas con los datos, ¿sí? Acá en el entorno de UAT no puede entrar el equipo de desarrollo. El programador puede asistir, estar participando, ¿para qué? Para ver si sale algún error y después corregirlo. Acá sí va el punto ejecutable, el punto exe. Este proceso de pasar de uno a otro lo hace el área de control de calidad para validar que este ejecutable, por controles, herramientas que tienen las organizaciones, pueden evaluar si el peso, el tamaño de este archivo exe condice con el tamaño de este código C, para evitar que haya líneas agregadas que después puedan generar algún problema, ¿sí? Y una vez que está todo ok con las pruebas, se pasa al entorno de producción. En el entorno de UAT también no debe haber datos productivos. Datos productivos son los datos que ustedes ahora están, que son suyos en los diferentes sistemas que ustedes acceden con usuario y clave. Se acepta a nivel certificaciones internacionales que solamente en un entorno de UAT podés tener datos productivos si el entorno de control que tiene esta plataforma de UAT es exactamente igual a la de producción. Cuando digo control, me estoy refiriendo a monitoreos, reglas de firewall, proxies, DMC, todo lo que ustedes consideren que está en producción, lo tengo que replicar y mantener actualizado en el entorno de prueba. Si no, de esa manera no puedo tener datos de producción. ¿Por qué? Porque están desprotegidos y son datos reales, ¿sí? Y eso puede devenir en que filtración de datos y algún problema de seguridad, no viene a la materia, solamente lo menciono como una buena práctica, ¿sí? Existen formas igual de utilizar datos de producción en entorno UAT, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar con pruebas. Y esto, como terminé así en el curso anterior, prefiero también terminar acá para ir en sintonía. ¿Alguna duda, chicos? Por lo menos pude darlo todo. Bueno. ¿Alguna duda de esto? El entorno de UAT es también el que se conoce como staging, o eso es otro. Bueno, ahí es un poquito el tema de conceptual, ¿sí? Porque algo que yo no dije, a veces vos podés tener un entorno de UAT en un entorno productivo, o podés tener lo que se llama un SIT, ¿sí? Que es un producción acotado. Y ahí es donde tenés el staging, si es que te referís a eso. Donde un grupo de usuarios accede como si fuera producción y prueba el sistema para ver su comportamiento. Y lo puedo tener tanto en un segmento de producción, separado lógicamente, físicamente es el mismo, pero lo separo lógicamente, ¿sí? Con particiones, ¿sí? Sí. Y me funciona un productivo, sí, un productivo, no productivo, que tiene otro nombre. Es el SID y el PDT, ¿sí?
pero ahora no me acuerdo bien las siglas. Te lo confirmo la clase que viene. ¿Sí? Claro, pero sería más productivo que de Sí. desarrollo, digamos. Igual cuando veamos los diferentes tipos de prueba, ahí también vos podés, cuando lo vas a colocar, no, la verdad que ahora no me viene a la mente dónde poder aplicarlo más, ¿no? Pero también cuando estás implementando, sí vos podés tener distintos niveles de distintas modalidades de implementación. Entonces puede ser algo gradual, entonces vas pasando de un entorno a otro de forma progresiva. Déjame que lo vea bien, en el sentido de, para darte bien, si hay varias acepciones, porque vos sos el que manejás Agile. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí hay una diferencia, porque esta metodología de SDLC, la característica que tiene es que es gradual y el manejo es muy lineal. Si el entablar de UAT a producción, si estoy pasando de UAT a producción, no es que ya empiezo a trabajar con un nuevo release. Tengo que volver a las fases. Si la post-implementación que vamos a mencionar acá, tiene que volver a empezar con, ya sea el diseño o el estudio de factibilidad o donde falló. En cambio, la metodología Agile, ustedes me refiero en general, ¿no? Es implemento, modifico, implemento, modifico, implemento, modifico. Entonces tenés el paquete o la aplicación con diferentes versionados. Lo que tenés que manejar es el versionado para no pisar los cambios que está haciendo quizás otro equipo. Entonces esos son staging. Por eso no sé si te estás refiriendo a esa parte o acá a los otros ambientes que están entre UAT y producción. No, es que he escuchado que existe el entorno staging, pero nunca supe bien en qué consistía. Sí. No, ya me lo anoté, lo agrego en la presentación, algo viene para todos, porque sé que hay una variante cuando utilizas Agile o Waterfall o iterativo. Entonces, para darte los uno o dos conceptos que haya, por SDLC o por la nueva, por estos procesos más espiral, ¿no? Que se llama, no lineal. Buena pregunta. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Nada más? Bueno, entonces, esperemos que la semana que viene esté lindo, ¿sí? Que nos toque el día lindo porque vamos a estar en campus. Y ahí llevo los parciales. El parcial del recuperatorio vemos si lo mantenemos el 20. Mi idea es que sí, pero bueno, vemos con los que tienen que recuperar, ¿vale? Bien.